Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué bendición estudiar de ella. Dios, gracias por proveernos este lugar, Señor, para estudiar, que nuestros hijos estudien. Te bendecimos, Señor. Padre, ayúdanos mucho, Señor, a entender tu carácter, cómo obras, cómo operas. Señor, la verdad, estamos sin máscaras, sin caretas de religiosidad y superficialidad, Señor. Estamos aquí gente necesitada. Estamos aquí gente que declara que Jesucristo es bueno y lo necesitamos. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos que provoques nuevos nacimientos en aquellos que no han nacido de nuevo por tu obra, Dios. Necesitamos fortaleza para vencer. Necesitamos, Señor, fe y esperanza para el futuro, independientemente de lo que esté viviendo en nuestra sociedad. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Gracias. Yo quiero hablarte, y va a estar en las pantallas. Va a estar en las pantallas el título de este mensaje, de esta conferencia, de esta plática, de este sermón. Algunos beneficios de vivir bajo la bendición. Yo creo que el domingo pasado Dios nos enseñó qué es la bendición que tenemos. Va más allá de lo físico. ¿Verdad que quedó muy claro? ¿Se acuerdan lo que aprendimos? Nuestra bendición es Cristo. Es Jesucristo, amados. Entonces, en las diferentes temporadas de nuestra vida nos puede ir bien o nos puede ir mal, pero la bendición de Dios estará con nosotros. Cristo es la paz que necesitamos, es la paz para con Dios que necesitamos. Cristo lo es todo, amados. Así que hoy vamos a aprender algunos beneficios de vivir bajo la bendición. ¿Cómo activamos la bendición de Dios? Bueno, la activamos a través de la fe y la obediencia. Aprendimos el domingo pasado. La obediencia a su palabra, la obediencia a su voluntad, a lo que su palabra está haciendo en nuestras vidas, a través de la fe. La fe viene de la mano con la obediencia. Por eso la Biblia dice que fe sin obras está muerta. Es decir, nuestra fe tiene que tener una acción. Si tú dices, yo creo en Dios, creo en Cristo, se debe manifestar en tus decisiones diarias, en tu constante dirigirte a tus seres amados, en donde quiera que estás. Tú tomas decisiones de acuerdo a tu fe. La fe está ligada a la obediencia, y es así como se activan las bendiciones. Ahora vamos a ver algunos de los beneficios que podemos experimentar como resultado de vivir bajo la bendición de Dios. Primero, número 1, podemos encontrar satisfacción y placer en Dios, iglesia. Podemos encontrar satisfacción y placer en Dios. Mira lo que dice el Salmos 16, verso 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No lo digo porque sea de delicias. Amén. Pero hay una delicia constante al lado de Dios cuando tú le buscas. ¿Te has topado con personas que buscan muchas cosas en su vida? Logros, compras compulsivas, o hacen esto y le hacen lo otro, y esto y lo otro, porque hay un vacío en su corazón. No tienen llenadera. ¿Por qué, amados? Porque hay un vacío en todo ser humano, tanto hombre como mujer, que solo Dios y su presencia lo puede llenar. Entre más huimos de Dios, menos satisfacción encontraremos en la vida. Delicias a su diestra para siempre. La bendición más grande que tenemos como hijos de Dios, amados, es la de experimentar la presencia de Dios. Y podemos aprender a disfrutar la presencia de Dios aunque la vida no sea placentera. Aunque estés pasando un momento de dificultad, tú puedes experimentar a Dios restaurando tu corazón, animando tu vida como nadie. Porque Dios te ama y es el ser único, el único ser en todo el universo que te ama con locura, con verdad.
con consistencia. Dios te ama, iglesia, y quiere llenar tu corazón independientemente de la temporada que estés pasando. Seguramente no sentimos su presencia todo el tiempo. Yo muchas veces no la siento. Pero lo sintamos o no, podemos tener la confianza que Él está con nosotros. Amén. En una ocasión los discípulos de Cristo iban en la barca. La tormenta se puso recia. Ya se iban a hundir en esa tormenta. Y cuando Jesús se les aparece, Él no dice: hey, tranquilos, estoy calmando la tormenta. No, dice: tener ánimo, soy yo. Porque es en su persona que tú encuentras satisfacción. Es en su persona que las tormentas internas van a calmarse. Hay una tormenta en tu corazón este día. Hay una culpa que traes arrastrando. Hay una tristeza en lo profundo de tu corazón. Es en la presencia de Dios, por obra de Cristo, amados, que tú puedes ser libre. Es con tu corazón que Dios quiere tratar este día. Es con lo interior de tu alma. Porque Dios es el único que te conoce. Él sabe tu necesidad. Amados, en Hebreos 13, verso 5 dice: no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuál es el beneficio de vivir en la bendición de Cristo? Experimentar su presencia. Experimentar su presencia. Mateo 6:6 dice: cualquiera que ora a su Padre en lo secreto será recompensado en lo público. Busquen a Dios, amados. Cierren un rato esa puerta. Cierren toda distracción. Apaguen ese celular, todas las distracciones, todo. Enciérrense con Dios. Pongan un disco de adoración, de alabanzas, de adoración. Y díganle al Señor: Señor, te necesito, te doy gracias por tanto amor. Gracias, Enrique, por tanta misericordia hacia mí. Señor, ayúdame, Señor. El que busca a Dios en lo secreto será recompensado en público. Se te nota cuando buscas a Dios en lo íntimo. Puedes tomar decisiones correctas y certeras. Podrás vencer la provocación en el trabajo. ¿Cuántos son provocados diariamente en el trabajo? A reaccionar como accionan contra ti. Hacer las cosas de una manera incorrecta, bajo ira, bajo presión. Es en la presencia de Dios que tú encuentras esa sabiduría y esa gracia, iglesia, para ser fortalecido y seguir adelante. Quiero hablarte de Daniel. ¿Cuántos conocen a Daniel, el de la Biblia? Hay muchos Danieles aquí. Y ya llegó por ahí otro Rubén y ya todos se llaman Daniel y Rubén. Ya cámbienle, por favor. Amados, Daniel el profeta, uno de los profetas más usados en el Antiguo Testamento para darle la revelación que vendría en el tiempo de Cristo, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo futuro que no ha venido, amados. El libro de Daniel está a la par con Apocalipsis. Tú lo puedes estudiar de esa manera. Hoy vamos a ver el ejemplo de vida que tuvo Daniel como una persona bajo la bendición de Dios, independientemente del lugar donde estaba y lo que a su alrededor estaba aconteciendo. Vamos a Daniel capítulo 6, por favor. Y ahí en Daniel capítulo 6, amados, podemos ver que aunque su vida estaba en riesgo, porque el rey para el cual servía había promulgado una ley y un edicto, un decreto: cualquiera que ore a otro Dios que no sea yo. Este rey tenía el ego por los cielos. Va a ser echado al foso de los leones. Eso había decretado este rey. Ahora, del verso 3 dice de Daniel, ahí en el capítulo 6, que Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino.
Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo. Diga conmigo, no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Amados, cuando tú vives en Cristo, en obediencia a sus mandamientos y a su palabra, amados, tú tienes un espíritu extraordinario. Tú tienes una esencia que viene de Dios para hacer de bendición en cada lugar donde tú estés. Y aquí se buscó, dice, los funcionarios y sátrapas buscaron algo por qué acusar a Daniel y no lo hallaron. ¡Qué bendición! Cuando nuestras vidas son irreprensibles, que no hay nada que se nos tenga que reprender en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestro estilo de vida. No es un llamado a una vida perfecta el cristianismo, ni buscar a Dios. Es un llamado a una vida sincera, donde tú reconoces que necesitas ese tipo de vida, donde Dios gobierna tu vida. Ya no más tu dolor ni tus heridas, ya no más tu pecado, sino Cristo gobernando tu vida. Y este era Daniel, bajo la bendición de Dios. Amados, pues ¿sabes lo que hizo Daniel? Cuando escuchó ese edicto que nadie podía orar a otro Dios, amados, pues él lo que hace, en el verso 10 dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, diga conmigo, un hábito de disfrutar la presencia de Dios. Como solía hacerlo antes, continuó, diga conmigo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Debo aprender a continuar, a seguir buscando la presencia de Dios. Continuó arrodillándose 3 veces al día, orando, dando gracias delante de su Dios. Lo vieron los sátrapas, lo vieron los gobernantes, y ¿sabe qué? Lo acusaron. Y en ese mismo momento fue llevado al foso de los leones. Entonces, cualquier riesgo que tenga tu vida, cualquier momento de dificultad en tu vida, tú puedes ser como Daniel, vivir bajo la bendición de Dios. Independientemente de la circunstancia, la presencia de Dios es mi refugio. Porque yo sé que Él me respaldará en lo público si en lo privado ya me encontró Dios. Si en lo privado yo tuve diligencia para buscarle. Por eso te digo que el cristianismo no es religión, es una relación personal con Dios. Porque es lo íntimo que el Señor está buscando. En la vida podemos poner caretas de que todo está bien, que en nuestras fuerzas vamos a salir adelante ante los problemas que estamos teniendo en casa. Podemos poner las caretas de, olvídate, de seres humanos intachables, buenas personas. Pero si Dios no te conoce en lo íntimo, y si tú y yo no aprendemos a tener ese disfrute constante en la presencia de Dios, amados, tú y yo vamos a estar perdiendo un beneficio que Cristo ganó en la cruz. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo estuvo en el madero y expiró y pagó por tus pecados y mis pecados, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese velo que separaba del lugar santísimo a todos los sacerdotes. Nadie podía entrar a ese lugar santo, nadie podía entrar a la presencia de Dios, porque si alguien entraba, moría. Porque todo ser humano tiene pecado y Dios es santo. Por la sangre de Cristo tú y yo podemos acercarnos a Dios, venir a la iglesia, adorar, santo, santo. Oh Dios,
venir ante Él. Señor, ayúdame en mi necesidad, te necesito. Y por esa obra de Cristo, amados, tú puedes refugiarte en Él y ser más que vencedor, aun cuando las circunstancias te atosiguen y vengan en tu contra. Pero tenemos que refugiarnos en la presencia de Dios, amados. Aunque Daniel tenía la amenaza de ser echado al foso de los leones, nunca dejó de buscar la presencia de Dios. Nunca, amados. ¿Qué te impide, iglesia, refugiarte en Dios? Entregarle tu corazón en la intimidad. Decirle: Señor, gracias, bendito Cristo, porque has venido a mi encuentro. Parece ser que todo se levanta cuando quieres buscar a Dios, tanto cosas buenas como cosas malas. ¿Te ha pasado? ¿Quieres buscar a Dios? Y cosas buenas se levantan. Necesidades del hogar son cosas buenas. Pendientes del hogar. O cosas malas como distracción. Pero ¿sabes una cosa? Es parte de la bendición que tenemos en Cristo, el encontrar satisfacción en la presencia de Dios. Muchos matrimonios están como las ollas prestos de antes. ¿Saben cuáles? Las de la valvulita, que chiflaban cuando los frijoles ya estaban a punto de estallar. ¿Se acuerdan? No, ahora pura olla, para no decir floja, ¿cómo se dice? Para no decir floja, perdón. Sí, perdón. Pura olla de esas, de lento cocimiento. Ay, pastor. Pura ollita de lento cocimiento. Oster, ¿verdad? General Electric. Pero antes, amados, era... Y sabía las personas, las madres de familia, las señoras, que tenían que apagar esa estufa. Si no, ¡pum! En el techo los frijoles hacían un texturizado muy especial. Y así hay muchos matrimonios, porque su satisfacción la están encontrando en que el cónyuge sea su satisfacción. Si mi esposo hace todo lo que yo quiero, estaré feliz. Si mi esposa hace todo lo que yo quiero, seré feliz. Obviamente tenemos que agradarnos en Cristo el uno al otro. Pero, amado, la satisfacción de todo hombre y toda mujer no está en un lugar que no sea la presencia de Dios. Si tu satisfacción está en que en tu patrón te ascienda, en que todo esté bien en el trabajo, amado, Dios va a permitir algunos conflictos para que voltees a verlo. Si tu satisfacción está en que no te falte el dinero, en que esté siempre el dinero como tú quieres, amados, tal vez Dios te tenga que pasar por un momento donde tú encuentres en lo privado tu verdadera satisfacción, que es el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. En esos momentos donde solo Él y tú están, donde Él te abraza con su amor, donde no te señala, sino te pone convicción para que rindas esos pecados que te avergüenzan delante de Él, donde tú puedes recibir ese perdón de gracia, ese bálsamo en tu corazón de perdón y misericordia, donde tú puedes ver a tus ofensores con ojos de misericordia y puedes soltar esa amargura de raíz y perdonar como Dios te ha perdonado. Esos lugares de intimidad donde tú puedes ser fortalecido en tu hombre interior por su Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Podemos tener la paz de Dios cuando estamos bajo la bendición de Dios. Número 2, podemos tener la paz de Dios. Amados, muchas personas darían $1,000,000 por tener paz interior. Darían todo lo que tienen. Y aunque están rodeados de sus logros, del éxito, no duermen bien en la noche. Hay muchas personas así en el mundo.
Algunos no tienen paz por una conciencia que les acusa constantemente, otros por el vacío espiritual de no conocer a Dios. Pero parte de la herencia de los que hemos decidido creer en Jesucristo y seguirle fielmente es la paz del Señor. Jesús dijo, Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, amados. La paz del mundo es fugaz. Pero la paz de Dios, amados, puede llenar tu corazón aún en las peores pérdidas de la vida. Cuando Dios te llena de su paz, tú puedes tomar las decisiones correctas. Jamás te apresures. Sé lento para hablar, tardo para irarte, pronto para escuchar. Jamás te apresures. Jamás tomes decisiones solo por el momento. Que Dios sea tu paz en todo momento. Paz para con Dios es lo que Dios quiere para ti. Que se pueda vencer en tu vida esa voz acusadora de tu pasado, esa voz que te descarta. Tú no puedes ser cristiano, tú no puedes buscar a Dios. Claro que sí, porque Cristo vino a salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Esa paz calla esos leones que se levantan contra ti. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con México? Las cosas están mal. La otra vez escuché una persona, no, si se pone mal en México, pues me voy de México. No, hombre, yo no me voy de mi nación. Porque esta tierra, amados, nos la ha dado el Señor y será una tierra de bendición. Si el pueblo cristiano ora, se humilla delante de Dios, Él sanará nuestra tierra. Dice la palabra del Señor, si nos arrepentimos y dejamos nuestros caminos de pecados, entonces Él sanará nuestra tierra. Yo confío que las nuevas generaciones pondrán en alto el nombre de Cristo en cualquier esfera, llámese gobierno, llámese educación, porque, amados, se está levantando una generación de Daniel que conoce a su Dios en lo íntimo y que se atreve a vivir convicciones fuertes en la palabra pese a la presión del gobierno. Una generación irreprensible en el nombre de Jesús. Que no tengan de nada que acusar a nuestros hijos. ¿Por qué, amados? Porque conocieron a Dios en lo íntimo y en lo público están siendo respaldados por Dios. Dios puede cerrar la boca de todos esos leones que se pueden estar levantando contra ti. ¿Qué se está levantando contra ti? Algunos beneficios de estar bajo la bendición de Dios. Número 3, podemos tener influencia sobre mucha gente. Dice Deuteronomio 28, verso 10 y 13. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Y te temerán. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Esa promesa ha sido muy mal interpretada, pero tiene una interpretación correcta. Para nada es soberbia, para nada es una actitud de que la iglesia tenga como una prepotencia de decir, en todos los lugares yo tengo que enseñorear y gobernar. No, es evangelio barato de la prosperidad. ¿Sabes a qué se refiere? A la influencia, amados. A la influencia. Que la iglesia es llamada a ser influencia, amados. Yo te quiero hacer esta pregunta, iglesia. ¿El mundo está influyendo en ti? ¿O tú estás influyendo en tus hijos? ¿Tú estás influyendo en tu barrio, en tu fraccionamiento, en donde vives? ¿Tú estás influyendo en tu trabajo? ¿O todo lo demás está influyendo en ti? Parte de esta bendición en Cristo es que la iglesia es llamada a ser una influencia positiva del reino de Dios en esta tierra, amados. Que se respire Cristo en nuestro vocabulario, no solamente un lenguaje religioso, sino un lenguaje sazonado con sal, dice la palabra, lleno de amor y misericordia.
No es un lenguaje, aleluya, gloria a Dios. No, es un mensaje, perdóname como yo te perdono. No es un mensaje, gloria a Dios, amén, aleluya. No, es un mensaje, reconozco mi amor, que te fallé, perdóname. Hijos, los bendigo en el nombre de Jesús. Es un lenguaje diferente, una influencia de Cristo, no una influencia religiosa, absurda, cartonada. Que Cristo se respire en nuestras conversaciones, en nuestras actitudes, con honestidad e integridad. Un lenguaje de amabilidad cuando este mundo carece de ella. Un mensaje de respeto, de benignidad, de bondad. Con el más chico, con el más débil, con el que tiene como el que no tiene. Los dos son iguales ante Dios. ¿Qué influencia está haciendo para los tuyos, iglesia? Parte de la bendición es ser influencia. Daniel, amados, el profeta Daniel fue prosperado durante 7 reinos. Esto es impresionante. Incluso en Daniel 6, cuando es acusado por orar a su Dios y llevado al foso de los leones, él tenía 80 años. Según los historiadores de la palabra, Daniel fue secuestrado por los babilonios a los 11 años. El rey Nabucodonosor invade Jerusalén, amados, porque el pueblo de Dios le da la espalda a Dios y llegan los enemigos, lo saquean. Y uno de esos raptados era Daniel, 11 a 12 años. Un adolescente llevado cautivo a Babilonia. Pero en Babilonia, amados, él fue un adolescente, un niño, un joven, un adulto, un anciano lleno de la bendición de Dios. Porque no importa el lugar o lo que podamos tocar o sentir o oler o percibir. No, lo que importa es lo que Cristo hizo por nosotros. Me encanta el testimonio de Daniel porque fue prosperado durante 7 reinados. Por lo general, cuando un reino era conquistado por otro reino, llegaba el nuevo rey y quitaba al séquito del antiguo rey. Mataban o apresaban al rey y mataban a todos sus consejeros, a todos sus gobernantes. Pero con Daniel, amados, duró 7 reinados diferentes en bendición. Era un hombre sabio que toda la nación reconocía como un hombre temeroso de Dios, que necesitaban de su consejo y de su compañía. El ministerio de Daniel, amados, trascendió desde ser un muchacho raptado por una nación extraña hasta ser un pilar de esa misma nación. 80 años tenía cuando fue lanzado al foso de los leones. Y dice la escritura en Daniel 6 que el ángel del Señor tapó la boca de esos leones en el nombre de Jesús. No puedes desanimarte, iglesia. No puedes desanimarte. Somos llamados a hacer una influencia sobre esta generación. Y los leones pueden estar rugiendo contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra todo lo que quieras. Pero si tú y yo permanecemos en la bendición de Dios, que es Cristo Jesús, amados, un legado espiritual estaremos dejando. ¿Sabes qué pasó con el ministerio de Daniel? ¿Te acuerdas los sabios de Oriente? Los famosos reyes magos. ¿Se acuerdan? Los sabios de Oriente se cree que eran discípulos de Daniel. Eran babilonios, eran persas. Fueron alcanzados por el ministerio de Daniel. Ellos conocieron las profecías mesiánicas por Daniel.
El ministerio que tú y yo estamos siendo llamados a desarrollar, iglesia, es más que un momento cada 8 días en la iglesia. Es una influencia todos los días de nuestra vida, porque bendición hemos recibido en Cristo en el madero, y somos llamados a dar esa bendición a este mundo, a los nuestros primeramente, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Yo me imagino a los sabios de Oriente cuando iban siguiendo la estrella de Belén que anunciaba el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, recordar las enseñanzas de sus maestros que a la vez fueron discipulados por el profeta Daniel. Se cumplieron las profecías. Lo que una generación tolera, otra nueva generación lo va a abrazar. Y como iglesia, amados, no se nos puede olvidar que nosotros somos la influencia al mundo. El mundo no debe de ser influencia a nosotros. Número 4, otro beneficio de vivir bajo la bendición de Cristo es que podemos tener autoridad sobre el enemigo. Dice Deuteronomio 28:7: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Escucha bien, iglesia, la Biblia dice en San Juan 10:10 que el enemigo vino a robar, a matar y destruir. Son las palabras de Jesucristo. El enemigo no está jugando en matar tu vida, en matar tu vida espiritual, en matar tu matrimonio. Él se levanta y es su chamba. Muchos cristianos están titubeando en cuanto a hacer la obra de Dios o no hacerla. No, Satanás está definido en destruir. Está apasionado por matar, destruir familias. Él no es como que un día fue a trabajar, otro día no. Un día le dolió la cabeza y no se presentó. Estoy indispuesto, dígale al jefe. Él es sólido en su ataque en contra de tu vida espiritual, en contra de tu relación con Dios, en contra de ese disfrute en la presencia de Dios. Él está decidido a sacarte de la voluntad de Dios. Pero la palabra del Señor dice que hay una autoridad dada por Dios a su iglesia sobre el enemigo. Dice Lucas 10:19, palabras de nuestro Señor Jesús a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hay una autoridad sobre el creyente dada por Cristo para vencer las artimañas del diablo, para destruir los argumentos que se levantan en contra de Dios y los principios de Dios en tu vida y en tu familia. Hay una autoridad, amados, y tú y yo tenemos que aplicarla en oración, declarando la palabra, orando la escritura. ¿Sabes cómo se ora la escritura? ¿Sabes cómo? Ahí les va la revelación: leyéndola y estudiándola. Dale un aplauso al Señor. Lean la escritura, medítenla. Cada libro de la palabra hay una promesa de Dios para ti. Lean los salmos. Los salmos hablan de gente afligida en un mundo difícil buscando a Dios, sin caretas. Los salmos me encanta porque muestran la fidelidad del evangelio. Es un libro profético, porque los salmistas se acercan a Dios y le dicen sus broncas. Señor, estoy rodeado de enemigos. Se levantan feroces leones, abriendo su boca, condenándome. Me recuerdan mi pasado, pero yo estoy aquí. Tú eres mi torre fuerte, mi pronto auxilio en la tormenta. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Amados, podemos disfrutar la bendición que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, aunque estemos rodeados de enemigos. Hay autoridad en el nombre de Cristo. Hay autoridad. Número 5, otro beneficio: podemos tener salud. Podemos tener salud. ¿Y qué hay de la enfermedad?
Yo te quiero decir algo, amados. En tu devoción a Cristo, tú debes de aceptar la soberanía de Dios. Dice la palabra en Éxodo 15:26: si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu Dios, tu sanador. Ahora, el cristiano se puede enfermar. No es tan pecado el cristiano que enferma. Pero es una bendición, amados, apropiarnos en fe por la salud que Él tiene para nosotros. No, escucha bien, Dios es soberano. Nos puede sanar de este lado de la eternidad o nos puede sanar del otro lado de la eternidad. Pero debemos de caminar con esta certeza: si Dios quiere mi sanidad y por su llaga soy curado, entonces parte de la obediencia a esa palabra es que debo de cuidar mi salud. Debo de cuidar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Dice tercera de Juan capítulo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es la bendición que le está dando el apóstol Juan a uno de sus consiervos. Y le está diciendo que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, queremos cuerpos sanos, necesitamos almas sanas. Que podamos ser libres del resentimiento, que podamos ser libres del doble ánimo, que podamos ser libres en nuestra alma de aquellas cosas que están afectando nuestra salud. Entonces, si Dios quiere prosperarte en todo, que tengas bendición en todo, iglesia, que tengas salud también, así como prospera tu alma. En tu alma están tus emociones y el poder tomar decisiones correctas. Muchas veces estamos tomando decisiones incorrectas que nuestra salud se ve perjudicada. Tenemos que crecer en dominio propio para la buena alimentación. Tenemos que ser sanos en nuestra alma para entender que la comida no es escape a nuestras dificultades. O la depresión no es el escape para los problemas. Somos bendecidos en Cristo, tanto cuerpo, alma y espíritu puede ser bendecido por Dios. Pero también tiene que ver mis decisiones. Entonces la bendición de Dios en Cristo, amados, jamás me hará una persona mística e irresponsable. Yo te quiero decir algo, iglesia. Por más que declares una promesa de Dios en tu vida, si no es acompañada con obediencia a los mandamientos del Señor, con un respeto a su santidad y a su soberanía, no se cumplirá. La clave no está en decretar o declarar promesas de Dios. La clave está en ser humildes delante de Dios y en obedecer los mandamientos del Señor para que sus promesas se cumplan. Yo he orado por personas y han sanado. He orado por otras personas que no han sanado. ¿Qué definió eso? ¿Falta de fe de mi persona? ¿Falta de fe de la persona? No, la soberanía de Dios. La santa, soberana voluntad de Dios. Siempre que ores por un enfermo, tú tienes que orar así: Señor, te pedimos este milagro, sana este diabetes, sana este cáncer, hágase tu voluntad y no la nuestra. Tienes que acompañar tu oración por un enfermo con el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, amigo, familiar, tío, tía, sobrino, Pancho, Pantera, como te llames, Cristo te quiere salvar. ¿De qué me hablas? Mira, mi cuerpo me duele. Tú tienes que ser salvo primeramente de tus pecados y tener vida eterna. Ese es el verdadero milagro que Cristo quiere hacer en este momento. Si Dios lo sana físicamente, gloria a Dios. Yo creo en los milagros, pero también creo, amados, que el mensaje del evangelio es poderoso para liberar las almas del pecado y Jesucristo darles vida eterna. Solo en Cristo hay salvación. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús.
Dale un aplauso al Señor, usted lo puede creer. Número 6. Podemos tener provisión económica cuando buscamos la bendición de Dios. Te voy a explicar algo. Deuteronomio 28, versos 5 y el 11 dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Amados, algunos cristianos creen que evidencia que la bendición de Dios esté en su vida es que tengan todo lo económico que se puedan imaginar, y no es así. Mira, Dios puede bendecirte en todas las áreas de tu vida, incluyendo en el área económica, con trabajo, con más fuentes de ingresos. Pero escucha con atención: jamás será evidencia de que estés bien con Dios, que te esté yendo bien económicamente. No es evidencia de Dios. Muchas iglesias cristianas años pasados cayeron en el engaño de esa mala interpretación de las escrituras. Entonces el hermano que le iba bien, oh hermanito, pues usted está bien, bendecido es usted, está caminando con Dios. Y jamás se discipuló las intenciones del corazón, y jamás se confrontó el pecado interno de las personas. ¿Por qué? Porque lo externo era lo todo. Entonces los que no le iban bien, entonces no eran espirituales. Entonces era una carnicería dentro de las iglesias. Incluso personas se llegaron a endeudar con tarjetas de crédito para llegar al nivel de los hermanos que eran bendecidos por Dios. Eso no es de Dios. La bendición de Dios va mucho más allá de bienes materiales, amados. Tiene que ver con una disposición en el corazón para seguir a Cristo y las sagradas escrituras. Ahora, Dios bendice económicamente, pero escucha con atención. Debemos ser responsables de estar analizando nuestras vidas y cuidar la santidad en nuestros corazones. Te voy a decir por qué, amados. Porque cuando nos concentramos tanto en lo que Dios puede hacer por nosotros, perdemos de vista el mensaje central del Evangelio, que es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces yo encuentro en la palabra de Dios gente próspera, gente bendecida, independientemente de su estado económico. Hola, ¿estamos o no estamos? O sea, a mí Pablo me dice: yo sé tener abundancia, es decir, yo me he comido una carne, sé tener escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no es lo que te comes, lo que calzas, lo que vistes, lo que haces que define tu bendición, si estás bendito o no. Es tu estado espiritual de corazón delante de Dios. Entonces llega un punto donde una persona bendecida en Cristo da gracias a Dios por la carne que se va a comer, como por el plato sencillo que se va a comer. Y su estado espiritual no cambia. Entonces, ¿cuántas personas Dios no los prospera y luego dejan de ser intensos por Dios? Hace muchos años una persona viene: pastor, ore por mí para que Dios me dé otro negocio. Yo voy a orar por ti para que Dios te dé lo que tu capacidad espiritual pueda soportar. ¿Por qué, pastor, no me quiere ver bendecido? Te quiero ver permaneciendo en Cristo. Pastor, es que voy a ganar mucho dinero y voy a apoyar más a la iglesia. Sí, pero vas a dejar más a tu familia sola y vas a dejar de congregarte, y después vas a ser como un metal que resuena donde no hay amor de Cristo.
Entonces, Dios quiere que prosperemos, que haya bendición económica, así como prospera nuestra alma, amados. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Ser una espuma que se infla o un fundamento fuerte que puede sostener todo lo que venga en la vida? En la vida tú puedes tener mucho y puedes tener poco. Si yo te digo y te predico un falso evangelio, la iglesia es llamada a tener siempre mucho, no es cierto. Porque el mensaje del evangelio es desprenderte cada día más de lo material. Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Yo sé que voy en contra de muchas enseñanzas que has escuchado en Chihuahua, pero yo estoy comprometido en predicarte el evangelio de Jesucristo. El mensaje de Jesús es morir más para vivir, es perder para ganar, es dar para tener. Daniel capítulo 1 verso 8, si me lo pueden poner en pantallas, por favor. Y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amados, Daniel sabía lo que simbolizaba la mesa del rey. ¿Sabes qué simbolizaba si Daniel accedía a comer de los alimentos de este rey babilónico? ¿Sabes qué simbolizaba? El programa consistía en convertirlo en babilonio de corazón. Haciéndole transferir su lealtad a Dios a un rey pagano. Por eso la bendición de Dios, amados, nos lleva y nos insta a examinar nuestro corazón, porque sí, gracias a Dios por su provisión. Tenemos que enseñar a nuestros hijos: gracias a Dios por el alimento, por el calzado, por el techo, por el transporte, gracias a Dios. Pero hijos, recuerden que Cristo busca nuestro corazón, porque nuestra lealtad puede pasar de Dios a un sistema de este mundo. Y este mundo se postra ante lo material, amados. Y este mundo se postra ante las riquezas pasajeras. Tú eres lo que vistes, donde vives y lo que haces. Y no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios, el mensaje central está dirigido a la salvación de nuestras almas y al perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Todo pasa a segundo término. Entonces, ¿qué es bendición para ti? ¿Qué es bendición para Dios? Bendición para Dios es que Dios te pueda dar o te pueda quitar y que tú sigas siendo el mismo delante de Él, delante de Dios. Número 7. La bendición tiene como beneficio tener favor sobre nuestros hijos. Tener favor sobre nuestros hijos. Dice Deuteronomio 28, verso 4: bendito el fruto de tu vientre. Sabemos que muchas personas están sirviendo a Dios junto a todos sus hijos. De hecho, hay familias que por generaciones han servido a Dios. Eso es una bendición. Pero también hay padres, amados, que están orando para que sus hijos o parejas vengan a los pies de Cristo. No deben desanimarse. Daniel capítulo 10, verso 11 al 12 también. Vamos a leerlo rápidamente. Ya estoy terminando la introducción del mensaje. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Daniel 10, 11 y 12. ¿Dije Deuteronomio? ¿A poco dije Deuteronomio? Válgame. Daniel 10, 11 y 12, perdón.
Dice, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Verso 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amados, Daniel se propuso en su corazón entender que a Dios y su palabra, y humillarse delante de Dios. ¿Sabes qué es bendición, amados? Cuando tú entiendes el mensaje del Evangelio, entiendes lo que Dios quiere de ti. Es una bendición llenarte de conocimiento de Dios. Tenemos que ser una iglesia bajo la bendición de Dios, diligente en el estudio de las sagradas escrituras, amados. Tenemos que ser una iglesia que se proponga entender en nuestro corazón el mensaje de Cristo y las sagradas escrituras. Y dice, y humillarte delante de Dios. Daniel fue escuchado porque se humilló en oración delante de Dios. ¿Sabes una cosa? Si tú estás batallando con tus hijos, si tú estás luchando con problemas familiares, déjame decirte que cobres ánimo. Cobres ánimo y sigue orando, porque Dios va a escuchar tu oración. Incluso en el verso anterior, en el verso 10, dice, Daniel, muy amado por Dios, por causa de tu oración yo he venido. Se aparece el ángel del Señor y le dice a Daniel, muy amado de Dios, yo he venido por tu insistencia, porque te dispusiste a entender y a humillarte delante de Dios. Incluso el verso 13 le dice, pero el príncipe de la potestad de Persia se me oponía. Amados, hay oposición demoníaca cuando tú oras, pero tú debes de orar con entendimiento, bajo el entendimiento que eres de Cristo y Cristo está en ti, y que todo lo que Cristo promete para sus hijos se te ha dado. Y tu casa y tú pueden servir al Señor. Que el mensaje de Cristo gobierne tu corazón y te dé paz y te dé ánimo, porque tus generaciones pueden ser influenciadas por tu testimonio. Tu oración constante. Dice el Salmo 103, verso 17, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La bendición de Dios trasciende a tus generaciones. Todas las decisiones que tomes por Dios, en el temor de Dios, yo voy a agradar a Dios. Yo voy a ir en contra de lo que el mundo está predicando y lo que el mundo valora. Yo no lo voy a valorar, yo voy a valorar lo que Dios valora, lo que Cristo valora, lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Amados, esa bendición va de los hijos a los hijos. Entonces podemos orar con humildad delante de Dios. Señor, rescata a mis hijos. Procura entender el Evangelio, padre de familia. Procura entender los mandamientos del Señor. Procura entender el corazón de Dios. ¿Por qué late el corazón de Dios? ¿Cuál es el principal mensaje de las Escrituras? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi casa? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi familia? No es solamente bendición que puedo tocar o sentir o disfrutar. Son los propósitos de Dios. O si te quieres conformar con algo que puedan experimentar tus hijos, tocar o sentir, o logros o éxitos, esa no es bendición. La bendición de Dios en tus hijos es que sean hombres y mujeres temerosas de Él, y por consecuencia todo lo que hagan va a prosperar. Todo lo que hagan van a prosperar. Todo, amados. Las familias que tienen el mensaje del Evangelio en sus vidas, lo abrazan, lo apropian. Señor, gracias por Cristo. Por consecuencia, la bendición será sobre los hijos de los hijos. Dice Isaías 44, verso 3: porque yo derramaré agua sobre el sequedal
y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, sobre tus hijos. Está seca tu casa, te sientes que hay sequedad, sientes que tal vez tus hijos no vuelven a Dios. Esta es la promesa de Dios para ti: derramaré aguas sobre el sequedal, mi bendición sobre tus hijos. Tú puedes orar y declarar la bendición de Dios diariamente. Mis hijos son un fruto bendito en el nombre de Jesús. Somos llamados a recibir bendición y a dar bendición. La bendición que Dios tiene para nuestros hijos no debe de reemplazar la oración. Solo declarar bendición en nuestros hijos y no orar: Señor, vuelve el corazón de mis hijos hacia ti, vuelve el corazón de mi esposo hacia ti, vuelve el corazón de mi esposa hacia ti. Debe de ir conjunto la oración de súplica, porque por mucho tiempo, amados, la iglesia declaró tantas verdades de la palabra y tantas promesas, pero se olvidó de humillarse delante de Dios. Cuando una iglesia solo declara y declara, y yo declaro esto y yo declaro esto, estamos haciendo a un lado a Dios. Y dice que Daniel fue un profeta de Dios en su generación, porque entendía en su corazón el mensaje y se humillaba. Desde el primer día que procuraste entender y humillarte de corazón, yo he venido. Entonces la oración de súplica debe de estar en tu corazón: Señor, sálvanos o perecemos. Ten misericordia, Dios. Voy a declarar tu promesa: tú abrirás ríos en el sequedal, tú vas a bendecir el fruto de mi vientre. Pero Padre, es necesaria tu voluntad. No nos dejes, Señor, no dejes a mis hijos, no dejes mi hogar, no dejes a mi esposo. Ten misericordia. Esa oración de dependencia al Señor habla de humildad. No fuimos llamados a decretar ni a declarar, fuimos llamados a humillarnos delante de Dios. Yo no puedo, tú sí puedes, Dios. Yo no puedo, tú sí puedes. No tengo la autoridad, Señor, para cambiar las cosas. Tú sí las tienes. Yo tengo una autoridad sobre mi vida por Cristo para hollar serpientes y escorpiones, pero yo no tengo autoridad sobre Dios y sobre su soberanía. No, Él es Dios, nosotros sus siervos, somos polvos, pecadores arrepentidos y perdonados por gracia. Él es Dios y nosotros su iglesia, y necesitamos su bendición. Amados, dice la palabra en Romanos 12:14: bendecir y no maldecir. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Somos llamados a ser de bendición. Yo quiero animarte, iglesia, a bendecir donde quiera que estés. Es sorprendente la vida de Daniel, porque fue un joven, fue un hombre, fue un anciano que bendijo a una generación. Y sabes que nuestra fe tiene que salir de estas cuatro paredes y tenemos que convertirnos de gente de bendición a todos los que nos rodean, de bendición para nuestra ciudad, a nuestras generaciones. Amados, los padres pueden bendecir a sus hijos. Dice la escritura que David, en 2 Samuel 6:20, volvió luego David para bendecir su casa. Jacob bendijo a sus hijos antes de morir. Bendice intencionalmente, iglesia, y no maldigas accidentalmente. No maldigas accidentalmente. Dice la palabra en Proverbios 12:8: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina.
Amados, ya hemos visto que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y en ningún lugar se ve esta realidad más clara que en la dinámica de la vida familiar. Y tal vez tú dices, bueno, es que yo no le digo palabras negativas a mis hijos. Pero hablar muerte a nuestros hijos no solamente es decir palabras destructivas, como eres un inútil, no sirves para nada, eres un rebelde, nunca vas a cambiar. Amados, también hablar muerte a nuestros hijos es no hablar palabras destructivas y positivas, constructivas y positivas. Si nosotros callamos y jamás afirmamos con nuestras palabras, tú y yo no estamos construyendo ni edificando. Y eso es hablar muerte. Si no hablas vida, entonces estás hablando muerte. Es que yo mejor callo porque en mi casa siempre ha sido así, callamos. Lo que más me encuentro de la cultura que estamos venciendo es esta dinámica. En nuestras familias había un problema, se callaba y nadie decía nada. Pues la cultura a la que tú estás siendo llamado, a lo que has sido llamado, es una cultura de bendición. Que se habla el problema, se soluciona el problema y se bendice intencionalmente. Se habla palabras constructivas y positivas. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Palabras constructivas y positivas. Amados, el Salmo 71 verso 18 dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. El papel de los abuelos es muy importante. Los abuelos que están ayudando a la crianza de esos hijos por X o Y razón son una bendición para sus hijos. Y te voy a decir algo. Tal vez algunos no tienen la dicha de estar cerca de sus hijos o sus nietos físicamente, pero pueden estar cerca espiritualmente con sus oraciones y sus declaraciones de bendición sobre ellos. Yo quiero hacer algo. Vivir la bendición de Cristo implica que recibimos su bendición cada día y la damos a todos aquellos